Bienvenido a un nuevo episodio de Daferra Cybertech. What about getting an apartment that can look at young men that's looking at women that are looking at in social media? What about doing that, looking into things like that, and we can stop that way? I'm like Ricky Bobby. And you know what's so funny? I am what when men focus on. I'm like Ricky Bobby. We in America have some of the cleanest air and cleanest water of anybody in the world. We're gonna put from the green millions of dollars cleaning out good air. So all of a sudden, Chinese Indians can't put nothing in there cleaning up. Hola, soy Óscar Iglesias, creador de este podcast y emprendedor. Me dedico a la consultoría de ciberseguridad en Daferra Secure, además de ser fundador de escuelatecnologicadaferra.com, donde impartimos cursos especializados en ciberseguridad corporativa GRC, teórico-prácticos y habilitantes a nivel profesional, asesoría sobre plan de carrera y trabajo en el sector, así como ofrecemos formación a medida para empresas. Para estar al tanto de todas nuestras novedades, noticias del sector, ofertas y promociones, date de alta en nuestra newsletter desde cualquier post del blog o el podcast. Y si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, visita escuelatecnologicadaferra.com/masterclass. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de 1 hora y media donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación y mucho más. En esta ocasión tenemos un warning importante. Ya están disponibles tanto el bootcamp técnico online de ciberseguridad, que no requerirá conocimientos previos por parte del alumno, como el curso de informática forense y peritaje forense, adicionalmente a nuestro tradicional curso avanzado en ciberseguridad GRC. Con esto cubrimos la parte troncal de las principales salidas profesionales en el ámbito de la seguridad de la información. Todavía estás a tiempo para enrolarte en los 2 nuevos cursos con una oferta especial de lanzamiento. Si estás interesado o quieres más información sobre cualquiera de las 3 opciones, escríbenos a través del formulario de contacto de la web de la escuela o en contacto@escuelatecnologicadaferra.com. Siguen siendo oportunidades fantásticas para potenciar tu perfil laboral o darle un giro a tu carrera en un corto plazo de tiempo. En este episodio nos acompaña Joel Beleña, profesional apasionado de la seguridad ofensiva y las relaciones humanas, con una trayectoria que incluye experiencias en grandes consultoras en red teaming, pentesting, así como un paso decisivo por la famosa y especial 42 en París. Además de su carrera en el sector como freelance, Joel es actualmente uno de los docentes de nuestro bootcamp técnico en ciberseguridad. Hablamos con él, entre otras cosas, sobre lo siguiente: cómo se define y sus comienzos, su paso por Polonia y Francia durante su formación universitaria, su especialización en red teaming y cómo planificar este tipo de operaciones, la transición de trabajar en grandes consultoras como Deloitte o S2 Grupo a emprender como profesional independiente, su perspectiva acerca de la formación autodidacta y estructurada, la experiencia de formar parte de nuestro claustro de profesores o recomendaciones clave para quienes quieran iniciarse en hacking ético. En la sección más personal, descubrimos su artista favorito, sus hobbies, su superpoder soñado y muchas curiosidades más. No te pierdas esta conversación cargada de experiencia, consejos y anécdotas del mundo de la ciberseguridad ofensiva. Y recuerda, si te interesa formarte en ciberseguridad de verdad, explora nuestros cursos en la web. Joel es uno de los profesores. Aprende con los mejores. Buenos días, Joel, bienvenido al podcast. Buenos días, Óscar. Gracias por haberme invitado. Nada, gracias a ti por venir. Bueno, vamos a empezar como siempre, como hacemos con todos los invitados, preguntándote, Joel, ¿cómo te definirías, tanto a nivel personal como profesional? Pues hay 2 adjetivos que creo que cuadrarían muy bien en ambos ámbitos, que serían la curiosidad y la creatividad. Creo que esos 2 son los que han ido como entrelazándose y guiándome por el camino en el que estoy ahora. Y luego además tengo un twist que es raro dentro de los perfiles técnicos, que es la parte social. Soy una persona muy sociable, bueno, de hecho hice teatro en la universidad, entonces yo creo que eso también como me ha dado unas habilidades comunicativas buenas dentro de lo que sería el ámbito técnico, ¿no? Ujú. ¿Y qué fue lo que te llevó, Joel, a interesarte por la ciber y en particular por la seguridad ofensiva, ¿no? Reconozco que es algo que me ha llamado la atención, lo de las habilidades sociales, porque esas personas suelen tener tendencia a tirar más por ramas de GRC, por el hecho de gestionar proyectos, expectativas y demás, no tanto ese ambiente más de laboratorio, de
trabajar hablando con máquinas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué fue lo que te llevó a interesarte por esto? Sí, al final también tengo una parte técnica muy fuerte que me ha tirado también un montón. Entonces, yo creo que una de las cosas que más me tiraría sería como la parte bueno, cuando era niño, de desmontarlo todo, de ver cómo funcionaban los juguetes por dentro, no me duraban nada porque era como, pero esto, ¿por qué se mueve solo? Y Mm. entonces, al final esas cosas yo creo que iba despertando una curiosidad que se fue moviendo hacia los ordenadores y, y luego ya pues ves las películas, ves los hackers y dices, wow, qué barbaridad, esto yo también quiero hacerlo. Ya cuando me entero que encima hay como un trabajo de esto, digo, no, esto será solo, pues eso, en las películas. Ujú. Y de repente, pues, estudio informática, estudio no sé qué, estudio no sé cuántos, y aquí estamos. Muy bien. Pues cuéntanos un poquito ahora con más detalle tu trayectoria. Tanto, bueno, la parte académica también creo que puede ser interesante. Al final puede ser un ejemplo para otras personas. Y la parte profesional hasta llegar a donde te encuentras ahora. Vete describiéndonos un poquito etapa a etapa. Bueno, pues si fuese etapa a etapa, o sea, al final todo empezó en la universidad y en la universidad fue clave para mí porque una de las cosas que para mí era importante era aprovechar el espacio, vamos, el caldo de cultivo que se genera allí en la universidad. Somos un montón de estudiantes, gente con intereses comunes. Entonces yo me junté mucho con peña de asociaciones de estudiantes y lo que hacíamos mucho era eh, autodidacta, o sea, estudiábamos por nuestra cuenta, pero nos dábamos formaciones entre nosotros. Entonces, eso al final también, o sea, generamos grupos de interés común. Entonces, todo eso, pues era como, vale, somos varios queriendo aprender de un tema. Venga, pues yo me voy a encargar de estudiar esta cosa y explicarla. Ahora yo de esta otra. Y como que encontrar gente que estuviese interesada por las mismas historias, a mí me ayudó muchísimo en ciberseguridad. Luego, más tarde, dentro de la universidad, pues eh, gracias a estas asociaciones en las que estábamos, surgió una beca de análisis de malware y eso fue como otra cosita más. Y luego ya, pues, a mí me iba interesando más el pentesting y la parte de vulnerabilidades dentro dentro de las organizaciones. Y, y ahí acabé. Luego ya fui en consultoría, hasta que fui como un poco encontrando mi camino, estudiando certificaciones que me iban guiando en la línea que me interesaba. Y bueno, y hasta ahora. Ujú. Vale, vamos a detenernos un poquito en la etapa universitaria. Tú creo que has hecho ingeniería informática, si no recuerdo mal, Ujú. y además un Erasmus en Cracovia, ¿no? En una de las ciudades más importantes de Polonia. ¿Cómo fue esa experiencia y qué impacto tuvo en tu desarrollo profesional? Pues fue una experiencia maravillosa. O sea, cada vez además que conozco a alguien que ha hecho el Erasmus, eh, creo que coincidimos, ¿no? En la forma de ver el mundo, que es como hay una mirada ahí de curiosidad y de sed que, que es muy bonita. Y cuando estuve yo ahí en Polonia, tenía la suerte de tener muy pocas asignaturas, tenía tres asignaturas, y una de ellas era Introducción a la criptografía, y la disfruté muchísimo porque era como súper técnico, matemáticas a tope, programación de algoritmos criptográficos. Entonces fue muy bien, muy guay. Y además, o sea, luego ya pues con los amigos que tenía allí dijeron, oye, ¿y si ampliamos un semestre más y nos quedamos todo el año? Y yo no tenía más créditos, pero solo estaba con el TFG, hablé con mi tutor, me dejó hacerlo a distancia. Entonces, para mí el Erasmus fue, bueno, encontré un currito para poder mantenerme allí, pero estaba haciendo prácticamente el TFG a distancia, que era, eh, estuve desarrollando una botnet para Android, entonces pues
fue aprender un montón sobre programación, desarrollo, malware, criptografía, investigación. Entonces, bueno, para mí el Erasmus transversal y no transversalmente fue también como muy importante, ¿no? Dentro de mi carrera. Ujú. Y luego en tu etapa en París también, mientras estudiabas en la 42, me decías, formaste un grupo de ciber. Háblanos un poquito Ujú, sobre esta escuela y qué aprendiste en esa iniciativa y si influyó de alguna manera en tu carrera también. ujú. Pues mira, en esta escuela al final yo no la conocía, pero me habló de ella bueno, como un responsable mío dentro de la empresa en la que estaba ahí currando de pentester. Me dijo, joder, Joel, yo es que te veo en este formato de educación total. Lo miré, me gustó y dije, "Pues es que esto es un filón, puedes aprender muchísimo". Y o sea, tiene al final un formato, una modalidad de enseñanza muy interesante que no tiene ni profes, ni clases, ni horarios, ni asignaturas, sino que es como, son proyectos, te autogestionas tú, eh, os corregís entre estudiantes y se fomenta mucho, se fomenta mucho la presencialidad y se fomenta mucho el peer-to-peer, el que haya como trabajo colaborativo entre los Ujú, estudiantes. Y entonces mi idea cuando me fui a París fue como, vale, pues voy a estar estudiando aquí, voy a hacer de freelance eh, dentro de ciberseguridad. Luego vi o sea, bueno, luego, aparte de que vino el COVID y todo lo que estaba ahí gestionando se fue al traste, pues sí, vi que, claro, meterme en un lugar en el que no conocía, el idioma no era el mío y no conocía el mercado ni nada, fue como, vale, me he venido un poco arriba. Pero en este proceso, lo que hice fue como juntarme pues intentar hacer lo mismo que había hecho en la universidad, de crear un grupo de interés común en torno a la ciberseguridad y a la seguridad ofensiva. Y, y nos reuníamos semanalmente bueno, pues, para ver qué conocíamos, enseñarnos cosas, nos dábamos charlitas y buscábamos oportunidades comerciales para poder trabajar, oye, pues he oído que esta persona está montando una startup, que estaba también como muy conectado con el ecosistema de la 42. Está montando una startup y necesitan esta revisión, necesitan esta consultoría, o necesitan esto. Entonces, eh, mi conclusión sigue siendo que júntate con gente, punto ujú. uno. Y si tienen el interés común, si tienes intereses comunes, mejor. Ya. O sea, haz cosas para que sucedan cosas, ¿no? Al Sí. final entiendo que de todo esto también se deduce un poco que recomiendas eso que se dice de pasar a lo mejor quizás un 10% de tu vida en el extranjero, ¿no? Que creo que es bastante enriquecedor para aquellos que tienen la posibilidad. Yo reconozco que solo he estado unos pocos meses y tengo esa espinita clavada, a ver si me la saco en algún momento en el futuro, aunque ahora con los críos más difícil, pero desde luego a mí me aportó muchísimo a todos los niveles, a nivel Mm, formativo, a nivel experiencia, a nivel cultural, vamos, volvería a repetirlo sin ninguna duda. O sea, que animar a todos aquellos que puedan a que prueben y que lo hagan. Antes de pasar a la parte de seguridad ofensiva, me gustaría que me comentases un poquito, Joel, también acerca de un poco tu trayectoria profesional, por dónde has ido pasando, de forma un poco más aséptica, porque luego entraremos en diferentes ámbitos, te haré preguntas más concretas, oye, cómo es trabajar en una empresa grande, cómo es trabajar ujú. como freelance, diferencias y demás. Pero a modo de como currículum, digamos, audiolibro, cuéntanos un De poquito por dónde empresas. sí, por dónde has ido pasando y algún detalle, a lo mejor de cómo has accedido a tu primera posición, Ujú. este tipo de cosas que ayuda a la gente que puede estar en ese camino. Pues, bueno, primer curro fue repartiendo panfletos. No, el primer curro Mm, técnico fue como desarrollador backend de Django, que es ajá, un framework de Python. Entonces, pues para mí eso vamos, no era ciberseguridad, pero me dio un montón de cosas, de herramientas que me he traído conmigo, que me van a acompañar todo el tiempo,
pues el trabajar en equipo en ecosistemas de desarrollo, trabajar por sprints, eh, desarrollar un montón de Python. eh, y ahí fue cuando empecé a detectar vulnerabilidades en las webs que desarrollábamos, ¿no? O que ya estaban desarrolladas. Esto se llamaba Certificar, una empresa que se dedicaba a tramitar certificados online y cosas así. Y luego ya hice la beca esta que he comentado antes en la Universidad Politécnica, en mi propia facultad, como investigador de malware. Y, y yo creo que todo esto fue un poco lo que propició, bueno, también mi TFG, como muy centrado en la seguridad, fue lo que hizo que pudiese entrar a una posición como muy de junior dentro de S2 Grupo, que fue la primera empresa consultora de ciberseguridad en la que empecé a trabajar. Y ahí estuve haciendo pentesting durante pues, un tiempo, hasta que me fui a la 42. Y ya luego con el COVID, vuelta a España. Ahora, ¿qué hago? Que sigo con la escuela esta a distancia. Vuelvo a París, no tengo pasta, no sé qué, pi, pi, pi. Pues me llamó Deloitte, me contactó por LinkedIn y me ofrecieron una posición y dije, pues mira, pues ya está. Sí, la 42 me va a dar muchas cosas, pero en realidad ya tengo lo que necesito a grandes rasgos para seguir moviéndome dentro del mundo de la ciberseguridad. Y ahí estuve en Deloitte hasta que me contactaron desde Innotec, que ahora ya fue absorbida por Accenture. Y, y ahí estuve en Innotec el resto del tiempo hasta que, o sea, ahí ya estuve haciendo Red Team y bueno, fue una experiencia maravillosa. O sea, ahí estuve muy a gusto, aprendiendo un montón, trabajando con gente buenísima, un equipo maravilloso. Y, y bueno, llegó un punto en el que dije, eso está bien, pero hay algo que me está faltando. Y entonces fue cuando entré en la parte de freelance, que es donde me encuentro ahora. Ujú. Vale, pues vamos a alterar un poquito el orden y vamos a centrarnos ahí. ¿Qué te motivó a hacer esa transición al trabajo independiente? Pues para mí, una de las cosas que sentía que me estaba faltando era un poco como el control de mi tiempo. Como que cuando estás trabajando para una empresa, para una consultora, en un equipo, pues al final la gestión de tu tiempo, súper reglado, de 8 horas, de tal hora a tal hora, tus días de vacaciones, tú no sé qué, no sé cuántos, me, me estaba sintiendo como muy cohibido, ¿no? Al final muy limitado. Y entonces esta fue la motivación de intentar montármelo por mi cuenta, ¿no? Como, vale, sé que, como dice esta frase de pasar de trabajar 40 horas para otro a trabajar 80 horas para mí, Ujú. pero que ahí me entenderás tú que Sí. habrás hecho ese salto y estarás también haciendo muchas horas. Pero bueno, son tus horas. Son tus horas y al final también te las puedes repartir de una forma diferente. Se sienten de una forma distinta porque las estás eligiendo. Y cuando las estás eligiendo, eh, bueno, no sé, se siente diferente. Entonces, esa ha Sí, sido mi motivación. yo lo veo igual que tú. De hecho, al final es esa sensación de dejar de formar parte del engranaje de una máquina para un poco tomar el control de tu propia vida, ¿no? De tu propio destino, gestionar tu tiempo. Hay ahora quien dice incluso que los verdaderamente ricos son los que tienen tiempo, no los que tienen mucho dinero. En cierto modo lo comparto. Y aunque lógicamente también tiene su lado negativo, ¿no? Esa incertidumbre, inestabilidad, etcétera. Pero bueno, desde mi punto de vista, los pros, al menos en mi caso, por el momento, están superando a los contras ampliamente. Más si tienes incluso niños pequeños, si necesitas más flexibilidad, no tienes que dar explicaciones a nadie de cuándo haces las cosas
y demás. Y luego otra ventaja que también yo a veces comento con amigos, ¿no? Que puede ser un arma de doble filo, que no sé cómo lo ves tú, pero a mí me parece interesante si sabes gestionar adecuadamente, es el hecho de que obviamente cuando trabajas como asalariado a tiempo completo para otro, en muchos casos sujeto a compromisos de exclusividad, etcétera, al final pues el upside que tienes en ese proyecto es limitado, ¿no? Tienes tu salario anual, tus compensaciones, tus a lo mejor bonus si corresponde y demás, pero ahí te quedas, ¿no? Y luego quizás alguna actualización anual que puede ser más o menos generosa, pero las expectativas están muy acotadas, mientras que por el otro lado, al final tienes un folio en blanco y puedes llegar casi hasta el infinito si eres ambicioso y te sabes mover bien, Ujú. como tú decías antes, tienes buen networking, te subes al proyecto correcto. Entonces, bueno, no sé, tiene desafíos, aspectos negativos, pero también es un tema bonito, al menos para explorar, probar una temporada y, oye, si ves que eso no es para ti, pues siempre puedes volver, ¿no? Si tienes esa capacidad, sobre todo trabajando en un sector como el nuestro, que hay, por suerte, hay mucha demanda de profesionales. Exacto, sí, muy de acuerdo. ¿Y cuáles son las principales diferencias que has encontrado tú a la hora de trabajar en una gran consultora y hacerlo como freelance en general? Pues, hombre, supongo que esto con el tiempo cambia, ¿no? Pero al principio cuando arrancas es que tú lo eres todo. Eres el director, eres ventas, comercial, personal de limpieza, Mm. pentester, recursos humanos, todo, todo, Facturas, todo, sí, impuestos. gestor, marketing, desarrollador web, todo. Entonces, ya llegará un punto en el que se hace el arranque. El arranque es lo más difícil, luego ya pues supongo que eh, decides, ¿no? Vale, pues qué parte meto basta para no estar dedicándome yo a ella, para poder dedicarme a la parte que más me interesa, que creo que es más importante que yo le meta esfuerzo y que se encargue a otra persona de esto, ¿no? Pero de momento el inicio se siente así, que el Joker que se transforma, que es todo. Ujú. Y a nivel de percepción de cliente, ¿notas alguna diferencia? Es decir, cuando tú te presentabas como, por ejemplo, Deloitte o S2, o cuando te presentas como profesional independiente, ¿te tratan de modo distinto a nivel cliente o incluso te exigen que el presupuesto sea mucho más ajustado? ¿Has notado algo en ese sentido? Pues ahí todavía no tengo tanta, digamos, tanto conocimiento, tanta experiencia. No Ujú. podría decir cómo es a nivel comparativo, porque al final yo dentro de cuando yo estaba en empresa, yo no presentaba nada a cliente, yo iba a A cliente hecho, ejecutar, ¿no? Ujú. sí. Entonces, pues estoy generando mi propia experiencia como freelance. Entiendo. Lo que sí que trato de obtener muchas veces cuando tengo reuniones con clientes y a lo mejor eh, recibo un no para una propuesta, es intentar recibir un feedback. Y eso es lo que más digo, bueno, pues fantástico, es un no, no pasa nada. ¿Por qué? Quiero decir, por mí. Ujú. Y me está sorprendiendo no estar recibiendo muchas, como que la gente no se moja. No, no Ya, pasa nada. es Está bien que me hayas incómodo dicho que dar no, malas noticias. pero sí, pero quizá me las has dado. Ayúdame ahora, échame una Ujú. mano. Creo que eso sería una cosa muy enriquecedora dentro del mundo laboral. Poder, no solo poder decir que no, sino poder decir, oye, pues no, y además te ayudo. No te estoy dando un feedback de por qué no, sino qué te podría servir a ti. Eso es lo Ya, que me gustaría, que estoy viendo que me está faltando. entiendo. Y desde esa perspectiva, ¿no? De una persona que ha pasado del mundo corporativo al mundo freelance, ¿qué consejo daríamos a quienes estén considerando a lo mejor dar ese salto o un poco siguiendo tu trayectoria o bien arrancando de cero como freelance? Yo uno de los Mm, consejos que daría y conectado con lo que acabas de decir es que se acostumbren al no, es decir, que no se lo tomen como algo personal ni como algo negativo, sino como una oportunidad pues, para aprender o simplemente que es un ejercicio de constancia y de resiliencia porque en el 90 y tantos por ciento de los casos vas a recibir un no como respuesta y como tú bien ujú, dices, a veces te darán feedback, pero en la gran mayoría de casos no, o ni siquiera te contestarán a las propuestas si las mandas un claro. poco a puerta fría. Esa es la realidad. Ujú. Sí, literal.
O sea, de hecho, en esa línea mis consejos es paciencia, no tener prisa y que si puedes cuando empieces, empezar con algo medio seguro. Ujú. Tipo, pues si sabes que te vas a mover hacia allá, ir buscando ya como clientes o definiendo tu estrategia, ¿no? Que, que luego llega el momento de la verdad, te pones delante de tu equipo y dices, wow, me faltan un montón de cosas. Pues proyectarlo como si ya estuvieses de freelance, ¿no? Si quieres hacer la transición, para ver qué te está faltando, qué te puede faltar, qué puedes ir generando, que, que te vaya facilitando el camino una vez que empieces. Ujú. Sí, yo muy de acuerdo con eso. De hecho, yo quizás diría, salvo que seas un mega crack y lo puedas acreditar, eh, no empezaría como freelance directamente, recién salido de la carrera o unos estudios universitarios, obtención de certificaciones o lo que sea, porque verdaderamente, aunque seas súper crack en lo tuyo, te van a faltar Mm, tablas, no vas a saber verdaderamente trabajar o quizás relacionarte con el cliente, o te falta ese conocimiento de los procesos, ¿no? De lo que has dicho antes, desde la captación a la presentación de una propuesta, a luego la ejecución del trabajo técnico. A lo mejor eres brillante en eso, pero te falta todo lo otro, cómo presentar luego los resultados, etc. Entonces, yo considero que es bueno primero rodarse en la empresa privada trabajando como asalariado, ya sea a tiempo completo o parcial o incluso algún proyecto de investigación, pero donde puedas mamar un poco ese ambiente corporativo, ese ujú, relacionarte con el cliente y aprender no solamente de la parte técnica, sino también a nivel de procesos, incluso temas burocráticos barra administrativos. Si ya tienes más o menos claro que te quieres meter en el mundo freelance, trata de ver cómo se hacen las cosas y aprender del end-to-end de los procesos para cuando tengas que hacerlo tú, efectivamente, que tengas más armas. O bien que mm. tengas esa capacidad de subcontratar, ¿no? Como decías al principio. Pero si te lanzas directamente a la aventura, las posibilidades de éxito las veo un poco más limitadas. Y luego, en cualquier caso, también como decías, ¿no? Si tienes una pequeña red de seguridad o ya tienes unos contactos o más o menos claro por dónde vas a tener una clientela estable, pues no es lo mismo que si te lanzas al vacío directamente, porque ahí las probabilidades de hostiarte pues crecen enormemente, ¿no? Mm, Pero ujú. bueno, Sí, eh, aprenderás un montón de cosas, pero a lo mejor trabajar de freelance, pues seguirá llegando tarde. Yo creo que también tiene que llegar cuando tiene que llegar y que depende de diferentes factores. Eh, pero la formación y la experiencia se tienen que dar de una manera o de otra, o bien la privada o bien tú por tu cuenta. sí, sí, totalmente. No, ahora se habla mucho, ¿no? De que vamos a tender todos a ser freelance, a trabajar en pequeños proyectos, ser más dueños de nuestro destino en ese sentido, hiper especialización y demás. Yo no sé si estoy muy de acuerdo. También se habla de que ahora a los juniors es muy difícil acceder a puestos de trabajo por todo el tema de la IA, que está suprimiendo muchos puestos de poca experiencia, porque al final dice, bueno, pues pongo un senior y que vaya haciendo cosas con IA y luego él vaya refinando y mejorando. Tampoco es todo 100% así, pero qué duda cabe que se está notando, sobre todo en contratación de juniors, pero en cualquier caso yo sí que creo que es bueno tratar de empezar apoyándose en otros, no Mm. directamente tú haciendo la guerra por tu cuenta. Pero bueno, Empezar cada humilde. uno, sí, exacto, exacto. Y como tú dices, al final el momento de cada uno llega cuando llega, tú lo sentiste, yo fue un cúmulo de circunstancias y casualidades, estaba cansado de trabajar en el sector telco, lo veía que se estaba precarizando demasiado, me surgió una buena oportunidad, un ERE, me apunté voluntario, oye, te vas con la indemnización y empiezas de cero y se dieron una serie de circunstancias, me dijeron, oye, ¿has considerado esta posibilidad? Yo, pues no, vamos a explorarla. Y surgió así, de forma casi casual. Pero bueno, que nunca sabes, ¿no? Por dónde te lleva la vida. Y todo es Claro, cuestión de, sobre todo cuando eres más joven. Ya no es mi caso, yo ya paso de los 40, pero lo del trial and error, ¿no? Hasta que encuentres verdaderamente donde estés cómodo. literal. Ujú. Pues venga, vamos a hablar un poquito ahora de seguridad ofensiva. Tú has trabajado, Joel, en temas de red teaming y pentesting en varias organizaciones. Ujú. Concretamente, tu especialidad ahora, ¿cuál dirías que es? Si es que tienes alguna. A lo mejor eres un tío así más multidisciplinar dentro de... Claro, me quedé un poco pillado en esta pregunta porque al final es verdad que cuando haces un equipo de Red Team mola tener gente especializada en diferentes cosas, pero Ujú. en general me he visto cómodo en un montón de áreas y es que he hecho al final
te mandan proyectos tan diversos, de tantas índoles, tan variados, que es como, es muy difícil especializarte solo en una cosa porque te están cayendo cosas por todos lados. Pues, Pues cuéntanos un poquito. Mucha gente no lo conoce este mundo, ¿eh? Entonces, ¿qué tipo de sí, proyectos suelen pues ejecutarse mira, dentro uno en de... el que me acabé experienciando, expertizando, Mm, no sé cómo sería la palabra, pero volviendo un experto, pues fue en el análisis de maquetas y de equipos informáticos, porque nos dieron un equipo plataformado de una empresa y, bueno, pues hazle un análisis, a ver si los usuarios pueden elevar privilegios. Y, y la empresa, o sea, que estábamos hablando de una multinacional con una madurez en ciberseguridad muy fuerte, y fue un proyecto tan duro como enriquecedor, porque fue como pegarle hostias por todos lados, a ver por dónde petaba. Y bueno, conseguimos varias salidas, pero algunos ya los conocían, pero hicimos todos los checks de elevación de privilegios que se nos ocurrieron. ujú. Y al final eso pues me dio como un conocimiento dentro de eso, muy vasto, muy interesante. Luego también, por ejemplo, yo me gusta considerarme experto en la parte de Android, eh, pero creo que soy experto porque la gente no le presta mucha atención al Android. Y a mí es un tema que siempre me ha gustado mucho. O sea, cuando estuve yo en la universidad hice un curso de desarrollo de aplicaciones de Android, que fue una cosa, una chispa que me hizo querer seguir en la carrera, de hecho. Y lo he combinado con la ciberseguridad. Yo tengo alguna investigación por ahí también con cosas de Android. Entonces, cuando estoy en un red teaming, eh, siempre soy esa voz que dice, miramos las aplicaciones de Android. Es como, pues no lo habíamos pensado. Entonces, ahí en Android me gusta también darle caña. Siempre sale algún endpoint nuevo, alguna cosa nueva. Un finding muy interesante fue en una aplicación que, que se descargaba. O sea, la forma de comprobar que los usuarios y el login fuese correcto era descargándose un CSV de usuarios y contraseñas. Entonces lo miraba en local, pero se descargaba el CSV completo de usuarios y contraseñas. Entonces era como, ¿qué? ¿Por qué Madre está mía. haciendo esto? Entonces, pues yo qué sé. Lo bonito del red teaming es que nunca sabes dónde te vas a encontrar una joya. Eh, Sigue mirando, porque te vas a llevar un montón de sorpresas. Y, y otra fuerte que tengo también es el tema de la programación. Como al final en la carrera programas muchísimo, bueno, sí, programas bastante. Luego yo al Python le he dado mucho por mi cuenta, estuve trabajando ahí en desarrollo también. Pues, pues también esa es una habilidad mía bastante buena, que es Ujú. útil dentro del pentesting y del red teaming para automatización, para generación de pruebas, para entender exploits, para crear exploits. Pues ahí estarían mis expertise, diría. Ok. He de decir que yo también tengo experiencia con Django, ahora que lo recuerdo, porque lo utilicé para mi trabajo fin de máster. En el máster de seguridad informática usé Django para una aplicación ahí. Y la verdad es Mm. que está genial eso, es muy cómodo. Joder, es muy chulo. Em, ¿Has utilizado o has participado en algún ejercicio también, estaba pensando antes, que son así bastante chulos, aunque quizás hacen menos, temas de intrusión física o de bueno, análisis de wifi sí, yo creo que sí, que es bastante común, pero Mm. intrusión física quizás algo menos. ¿Te ha tocado? Pues sí y no. O sea, yo cuando estaba en pentesting, a veces hacía pentesting internos. Entonces, eso está como me he acordado, ¿no? Tú vas, tal cual. Pero como a mí lo que me flipaba siempre ha sido la intrusión física, yo los hacía como si fuese una intrusión física. Entonces yo llegaba y, y a lo mejor intentaba medio colarme en el sitio, o miraba cómo estaba la cosa, o, o intentaba hacer una combinación, ¿no? De la parte de análisis lógico con el análisis físico. Pues Ujú. hubo una
bueno, ha habido varias casos así con los que se pudo combinar muy bien. Entonces, en uno, por ejemplo, teníamos a través del control del directorio activo, teníamos control de las cámaras. Accedimos al sistema de CCTV y podíamos ver lo que se veía por las cámaras del perímetro de, de la empresa. Ujú. Eh, Luego, en otra, por ejemplo, a través de la red también pudimos acceder al sistema de huella que controla el CPD y podíamos abrir el CPD y cerrarlo sin problema. Podíamos robar las huellas también. Entonces, era una maravilla. Y luego, cuando estaba de Red Team, eh, yo era un fuerte propulsor. Bueno, cuando estaba en Pentesting también hacía mucho baiting, que era como lo de soltar pendrives. Entonces, yo jugaba a jugármela también, como, bueno, a ver qué pasa si me pillan dejándolo en un despacho o dejándolo en un sitio o en un lo que sea. Entonces, me gustaba exponerme a ese grado como un poco como de, bueno, pues no saben que debería estar poniendo pendrives, tengo permiso para ponerlos, cómo respondo, cómo salgo, si me ven en una planta en la que no tengo que estar o que no me conocen o lo que sea. Entonces, pues al final como todo eso ha sido como un bagaje hacia hacia la intrusión física, que es algo que me apasiona. Y yo cuando estaba en el equipo de Red Team ahí en Inotec, proponía Red Teaming y estudiaba, o sea, intrusión física. Y nada, no se podía por esto, por lo otro, por lo que fuese. Pues me fui y el siguiente ejercicio era de intrusión física. Fue como, pero bueno, Joder, ley de Murphy si lo total. sé, aguanto un poquito más. Madre mía. ¿Tuviste algún Pero incidente sí. así destacado en alguna de esas historias? No, nada. Hubo una vez que, o sea, justo salía de un ascensor y alguien me preguntaba, en plan de, como, ¿tú qué haces aquí? Tú no puedes estar aquí. Y como, pues me hice el longis, miré el piso, vi que eran 5 y digo, ay, sí es la quinta, no, yo iba a la 2. Nada, perdona, disculpa, que me he equivocado. Y me fui sin dirigirle la palabra. O sea, como ignorando. Ya. Y mola porque o sea, es como el teatro. Sí, sí, sí. Son nervios, ¿no? Sales ahí, tienes tu momento, respiras un poco y ya está, y tiras. Eso es un ámbito, una faceta chula. Y tengo una duda, Joel. ¿Cómo abordáis la planificación y la ejecución de un ejercicio de estos? Por ejemplo, un pentesting, ¿no? Como has comentado antes, pues yo qué sé, de una aplicación o de esa plataforma informática, de un endpoint de empleado, de lo que fuera. Habitualmente, los que os dedicáis a ello, ¿cómo lo hacéis? Es decir, yo entiendo que hay un componente ahí de experiencia, ¿no? De intuición, de saber por dónde pueden ir los tiros conforme vas un poco indagando, pero entiendo que también habrá cierta metodología, ¿no? De una especie de checklist de, oye, pues empiezo por aquí, no sé. ¿Qué grado hay ahí de automatización y qué grado hay de arte en la ejecución de Hmm. yo qué sé, por ejemplo, de un ejercicio de pentesting? Pues mm, voy a coger, por ejemplo, el de pentesting. Ujú. O sea, al final, mm, efectivamente todo sigue una metodología. Es un sota caballo rey. O sea, hago análisis, hago recon, o bueno, vamos a coger una web, que es un ejemplo a lo mejor más chiquitito, pero que se extrapola. Eh, Cuando yo empiezo con una web, pongo, por ejemplo, el Burp Suite y me pongo, que es, para quien no la conozca, es una herramienta de análisis de vulnerabilidades web. Pongo el Burp Suite y pongo la web y miro la web entera. Como intento conocer todo lo que pueda de la web. Y tengo el Burp Suite que está ahí haciendo como toda la parte de reconocimiento, o sea, como de almacenamiento de la información, para luego poder utilizarlo como librería, ¿no? Si fuese una red de equipos, o sea, en un director activo, pues hago todo el tema de, pues, Nmaps, supongamos que es un pentesting interno y tengo permiso y pues
¿Qué hay? ¿Qué hay en esta red? ¿Cuántas subredes hay? En esta web hay login, hay para subir ficheros. O sea, vas buscando, vas viendo todo lo que hay, vas fijándote en las URLs, por ejemplo, cómo pasan los parámetros, los estoy viendo yo, se están pasando por abajo. Intento averiguar toda la información que pueda de, de la web. Y luego, efectivamente, o sea, hay un concepto que es el low hanging fruit, que es como intentar ir a por esas vulnerabilidades que te van a dar como un finding rápido. Es como, vale, ¿hay algo muy obvio o hay algo que me pueda dar con poco esfuerzo grandes resultados? Bueno, pues voy a intentar ir a por ello. Eh, en una web sería, por ejemplo, pues, mm, estoy pudiendo subir ficheros. Pues porque si puedo subir ficheros, no están haciendo un control de extensión o de lo que sea, y encima puedo encontrar el fichero, joder, pues voy a poder subir una web shell y tengo la web hecha en 2 segundos. La realidad es que luego no suele ser así. Bueno, todo depende, ¿eh? Depende de la empresa. Cuanto más grande es, más activos tienen y menos se enteran de lo que tienen y más setas tienen por ahí abandonadas que son un desastre. Pero cuando tienes una que a lo mejor te han dicho, no, esta ya la han pegado un montón de veces, a ver qué encuentras. Pues es muy difícil encontrar un low hanging fruit, pero bueno, vas buscando cosas y ahí tienes que meterte mucho más en profundidad. Eh, entonces, pues sí, haces los checks, o sea, está OWASP que tiene ya los checks hechos de todo el tema de control de todo lo que hace el usuario, sanitización de los inputs, bueno, control de la autenticación a la hora de acceder a ficheros y de un usuario a otro, que las URLs no sean identificables con los ficheros. Eh, Así que al final es como todo esto combinado de diferentes maneras en las tecnologías que tú estás usando, ¿no? Ujú. O pues yo qué sé, si estás en un directorio activo, pues que no puedas hacer eh, relay de las peticiones de SMB o que no puedas hacer eh, autenticarte de forma anónima en, en directorios Samba, o sea, en servidores SMB. Pues todas estas cosas que al final te dan un montón de información, eh, bueno, pues son parte, o sea, buscas el elemento más sencillo, lo primero. Y luego pues vas creciendo en dificultad y en enrevesamiento y en complejidad de las vulnerabilidades. Pero sí, o sea, lo primero es hacerte una visión completa de todo lo que puedas, identificar cuáles pueden ser los elementos que te pueden dar mayores resultados con menos esfuerzo y si no, pues a empezar a romperte la cabeza con lo que tienes. Sí que puede ser todo bastante automatizado y la gente que dice, no, no, yo no lanzo ninguna herramienta automatizada, es como, pues te estás perdiendo cosas seguro. Y no por ti, por Claro. el cliente, porque al final tú no puedes llegar manualmente a todo. No puedes lanzar a lo mejor un XSS a todos estos endpoints, o no puedes lanzar un SQLi a todos estos endpoints, o ver si esta vulnerabilidad se está replicándose o está repetida en todos estos sitios, porque a lo mejor la arreglan aquí, pero no la están arreglando aquí, 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 aquí y acá. Entonces, sí, la automatización es importante, es necesaria, teniendo cuidado de no tirarle, obviamente, los servicios al cliente, eh, pero sí, es una mezcla. Y la experiencia y el afinamiento y el ojo, pues se gana con el tiempo. Eh, Tú vas haciendo pruebas y pentestings y practicando y al final vas viendo, ¿no? ¿Qué entra mejor? ¿Qué vulnerabilidades se repiten más? Tú ves un entorno y dices, ah, este estilo, este diseño es de .NET. Vale, pues voy a probar vulnerabilidades de .NET.
o esto es de no sé qué, pues voy a probar una de estas. Ya, o sea que sí es. No sé Al si te he final es lo que respondido. dices. Sí, 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 yo creo que sí. Al final es un híbrido, ¿no? O sea, hay, por supuesto, una metodología, pero tú tienes un tiempo acotado para hacer los trabajos y tienes que tratar de encontrar defectos en ese tiempo, lo más severos posible, entiendo, y no Claro. puedes dejar de lado las herramientas automáticas, porque como tú bien dices, pues incluso si te pones, yo que sé, a hacer el típico fuzzing de una web, pues si lo haces a mano, pues es absurdo eso, ¿no? Para eso Mm, están, para eso están los scripts y las herramientas que te permiten hacerlo de forma eficiente. Pero que la gente también que dice que todo esto se puede automatizar y darle un botón y que te lo haga todo, y eso tampoco es cierto. O sea, siempre se va a requerir, al menos, bueno, al menos a día de hoy, no sé en el futuro, no mm, soy experto en el tema ni sé cómo va a derivar la cosa, pero al menos a día de hoy, con una herramienta automática únicamente te vas a perder muchas cosas. Así mm. que sí, sí. Yo creo que una herramienta automática puede hacer muchísimo. Lo que pasa es que como que siento que nunca hay una herramienta suficientemente buena para resolverlo todo. Y al final tener ahí una persona que sepa gestionarla, que sepa utilizarla y que complemente con también un ojo experto, Mm, creo que es una buena combinación. O sea, yo no prescindiría de una buena herramienta de automatización de cosas, de análisis de vulnerabilidades, pero tendría que saber qué es lo que está haciendo para, para poder mm, complementarme bien con ella. ujú. Sí, lo de la potencia sin control no sirve de nada, ¿no? Ahí tener ese ojo Ujú, clínico para saber lo que es importante, lo que no y dónde hay que verdaderamente poner foco. claro. Vale, me queda claro. Pues vamos a cambiar un poco de tercio ahora, Joel, y vamos a hablar de formación. De todo el bagaje que tú tienes, ¿qué formación consideras que ha sido clave en tu desarrollo profesional? Eh, pues mira, creo que las certificaciones me han, me han sido muy útiles. ¿Cuáles en concreto Eh, tienes? tengo tres. El OSCP, que es un Ujú, clásico. El CRTP, que es el Certified Red Team Professional. El CARTP, que es el mismo pero de Azure, ajá, o sea, para Azure. Y ya está, esas tres. ok. Y las certificaciones me han dado un conocimiento específico muy bueno, muy bueno, muy técnico, muy dirigido a lo que estaba haciendo, pero no han sido las que me han dado trabajo, por ejemplo. Yo empecé sin tener certificaciones y eso era gracias pues a la carrera, supongo, pero también al empeño que yo le puse en la carrera y a lo que saqué de ella. Porque pues tú puedes estudiar la carrera y aprobarla y no tener ni idea de nada, pero bueno, creo que el aprendizaje autodidacta ahí fue clave, porque eso fue Ujú, lo que me llevó a tener estos intereses y a formarme de una forma concreta. Y bueno, autodidacta acompañado, ¿no? Lo que decía antes, de los grupos de interés común. claro. Eh, hmm, Al final, sobre el tema este de cómo conseguir un empleo, bueno, yo opino que hay muchas formas, ¿no? Obviamente, tú lo que tratas de conseguir con las acciones que llevas a cabo es tener esa propuesta, ¿no? Esa oferta, tener la oportunidad de demostrar. Y para ello, pues hay múltiples vías, desde el networking, los contactos, que quien lo desdeñe hoy en día es bastante ingenuo porque muchas de las ofertas ni siquiera se publican, ujú, a luego, pues, cómo te postulas para una vacante, porque en general el 90 y tantos % de la gente lo hace de la misma manera, el típico botón de inscribirme en automático, o el típico currículum que son todos iguales, o lo que sea, y luego cómo te defiendes, ¿no? En esas entrevistas que llevas a cabo. Entonces, pues las certificaciones, igual que los estudios, puede ser una manera de señalizar que tienes esos conocimientos y eso te da acceso a esa entrevista, ¿no? A esa posibilidad de defender hmm, tus capacidades. Luego tendrás que demostrar en el puesto, ¿no? Pero como digo, efectivamente puede ayudar, pero no tiene por qué ser condición sine qua non, ni mucho menos. Y ya claro. que has sacado el Hmm, tema del autodidactismo, ¿qué opinas sobre ello frente a la formación supervisada o incluso la formación reglada barra oficial? ujú. Pues Pues creo que ninguno es mejor o peor que el otro. Eh, hay mucha gente que dice que la carrera es inútil
y parcialmente estoy de acuerdo, sobre todo después de haber estudiado en la 42, de cómo se estudia y cómo se enseña, cuál es el sistema educativo ahí. Fomenta mucho el autodidactismo, pero de una forma como dirigida, ¿no? Como, vale, tú tienes ahora que estudiar este proyecto y para este proyecto tienes que estudiar estas cosas. Búscatelas. Tienes internet para, para, para ello. O te Ujú. compras un libro si te apetece, pero... Y la carrera, pues está muy bien porque te da una suerte de cosas de conocimiento ultra vasto y ultra amplio que te amplía la visión global, que creo que es una cosa súper útil, sobre todo teniendo en cuenta que trabajamos en equipos y que cada uno tiene unas habilidades y conocer las habilidades de cada uno pues está bien. Y que, pues yo qué sé, por ejemplo, yo he estudiado redes en la carrera, que hay gente que pues, se pondrá a hacer pentesting, sin, hay gente muy buena en pentesting que no tiene ni idea de redes, pero claro, no tienes el vocabulario que tengo yo porque lo he estudiado y Claro. porque lo que sea. ¿Qué te hace Evidentemente tienes falta? una caja de herramientas más amplia, ¿no? Digamos. Claro, pero que no es necesariamente vital. Y no me hace mejor pentester o peor que otro que está muy especializado en eso, que tiene el OSWE o lo que sea, tiene Claro. especialización ahí, lo que sea. Que tú a lo mejor en tu caja de herramientas tienes un destornillador que no vas a usar jamás y él está Claro, especializado en utilizar ese destornillador. eso es. Entonces, para mí, creo que no es como si una sea mejor que la otra. Creo que las dos son complementarias. Creo que las dos son útiles, porque al final el autodidactismo también te lleva, o sea, el autodidactismo a veces es muy, ¿cómo decirlo? Como muy poco dirigido, entonces es Ujú. muy poco eficiente muchas veces estudiar porque es como te vuelves loco y a veces cuando tienes una formación dirigida, como no, es que para aprender esto te va a ser muy útil saber esto y esto. Entonces cuando tienes todo esto, llegar aquí es muy Ya, fácil y tienes además una con una estructura base y muy un buena. camino. Mm. Correcto. Entonces, para mí no pueden vivir la una sin la otra. Para mí hay que combinarlas y que a cada uno le funciona una cosa diferente. Hay gente que odia la formación supervisada, hay gente que odia el autodidactismo porque necesita una estructura. Entonces, eh, creo que es lo que le funciona a cada uno sin perder de vista el otro porque ambos, seguro que te va a faltar algo de la que no estés utilizando. Sí, 100%. Ahora, yo creo que, bueno, lo que es un hecho en nuestro sector, porque son datos que puedes ver incluso en el observatorio de INCIBE, es que el porcentaje de profesionales autodidactas en ciberseguridad es muy elevado. Eso es un Ujú, hecho. Ahora bien, lo que tú dices, bueno, yo en general una reflexión que hago de gente que he ido entrevistando en el podcast con un perfil a lo mejor similar al tuyo es que hay una serie de patrones comunes, ¿no? De gente inquieta, curiosa, con ganas de aprender, de investigar, de profundizar en diferentes elementos. Entonces, creo que esas personas que muestran esa especial ilusión, ¿no? En cierto modo, porque por desgracia, no todo el mundo que se dedica a una actividad profesional le gusta su trabajo y ni lo disfruta. Entonces, esa gente que lo disfrutáis, creo que sois más proclives a que el autodidactismo vaya más con vosotros, ¿no? Porque os sale de forma natural y nos cuesta, y seguramente tú cuando a lo mejor estás aprendiendo de una tecnología, investigando o profundizando, a lo mejor se te pasan las horas volando y ni te enteras. Y eso, pues a otras personas en otros ámbitos, pues por desgracia, no les sucede. Pero es verdad que es lo que dices tú, que al final ese camino es un poco más arduo en el sentido de que mm, tienes que tener una constancia o una capacidad de esfuerzo y una disciplina que lógicamente, bueno, no todos la tenemos. En general, los seres humanos tendemos al mínimo esfuerzo y conservación de la energía, y eso, todo lo que nos dé un poquito de pereza o si nos facilitan las cosas, o nos lo han masticado por otra vía, tendemos a cogerla, ¿no? Aunque es verdad que lógicamente tiene más coste, porque tú te puedes ahora meter en YouTube y aprender lo que quieras, pero ponte a ello. Filtra para claro. empezar, dedica millones de horas, con la incertidumbre de, pero me estaré equivocando. Mientras que por otro lado, se supone que te lo da alguien más dirigido, estructurado, masticado, que es alguien que supuestamente, insisto, tiene conocimientos, que ha pasado ya por ahí, que sabe lo que está haciendo, e incluso que si es formación oficial, incluso supervisada por ANECA, pues que está certificado, ¿no? Que esa formación es de calidad y demás. Entonces, bueno, cada Ujú, uno
que escoja, pero que sea consciente, ¿no? de las características de cada uno de los dos caminos. Mm. Y Lo importante creo que es que cada uno sea consciente de qué le funciona a él o a ella, sí, conócete a ¿no? ti mismo, lo primero. Conocerte a ti mismo y decir, vale, ¿qué formación me sirve a mí? O sea, ¿qué forma de estudio, ¿no? Claro, exacto. Y, y saber explotar tus fuertes y tus habilidades. Y bueno, luego también depende de tu contexto, ¿no? Tu capacidad económica, tu situación, el tiempo libre del que dispongas. Y de nuevo, trae Por al error. supuesto. Al Mm. final, el autodidactismo es gratuito, o bueno, a tu coste de tiempo personal sin más. Siempre puedes probar y si ves que no avanzas o no consigues los resultados esperados, pues virar, ¿no? Ujú. ¿Y qué opinión te merece, Joel, el bootcamp de ciberseguridad técnica que hemos desarrollado en la escuela? Pues justo en la línea un poco de lo que decía, ¿no? Por ejemplo, con el ejemplo de las redes. Ujú, eh, Estuve mirando cuando empecé como docente, estoy echándole un vistazo al programa y me gusta porque se trabaja mucho crear una base técnica eh, con las limitaciones que tiene, obviamente. No es una formación solo de Linux, o solo de Windows, o solo de redes, ¿no? Pero sí que hay una creación de una base sólida sobre la que luego poder construir el resto de conocimientos, ¿no? Porque al final ponerte a hablar de monitoreo o de análisis de alertas, pues poner una persona a analizar alertas que no sabe lo que es una subred o que no sabe qué forma tiene un firewall o qué hace un firewall o por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, ujú. me gusta porque establece un camino con una curva de aprendizaje como muy bien guiada, ¿no? Hacia cada... y que son un montón de horas, o sea, un montón de horas para un montón de conocimiento. Sí, lo cierto es que hemos puesto bastante empeño en hacer unos contenidos potentes y yo sí que tuve desde el principio esa sensibilidad, ya sea porque pueda unirse gente al bootcamp que no tenga un background técnico muy sólido, que no venga, yo que sé, de un FP de administración de sistemas o incluso de una ingeniería que quiera meter la cabeza en ciber, o sí, pero a lo mejor quiera refrescar un poco conceptos, ¿no? Y decir, oye, vale, bien, yo tengo este background técnico, pero ¿qué es lo fundamental que debo conocer antes de meterme en harina, ¿no? Temas de seguridad defensiva, Mm, ofensiva, monitorización, respuesta y demás. Y desde mi punto de vista, pues un poco lo que has comentado tú, ¿no? Todos los temas de, joder, pues fundamentos de computación, fundamentos de redes, programación, todo eso es básico, ¿no? Para luego dedicarte a la ciberseguridad y temas lógicos. Entonces nos pareció oportuno empezar por ahí, incluso meter un poco de baño de tema de controles de seguridad, GRC y demás, para tener una visión general. Entonces ese ujú, módulo introductorio está ahí y luego ya nos metemos en harina con temas más técnicos, más arduos, la parte práctica que es bastante completa y demás. claro. Claro, y luego lo que te comentaba también, ¿no? Que al final estamos trabajando en equipos. Yo a lo mejor estoy solo en el área de ofensivo, de ataque, Ujú. pero, pero hay mucha comunicación y mucho contacto con las otras áreas. Oye, pues es que alguien de GRC o alguien de auditoría necesita a alguien de ataque para que prepare un portal de phishing o una campaña de phishing o una campaña de no sé qué, porque pues están haciendo un lo que sea. Entonces, como entender, ¿no? Cuál es su labor para con el cliente, eh, pues te hace también a ti mejor profesional y dentro de un equipo más amplio que sería solo como tu departamento. Claro, Entonces, sí, totalmente. sí, sí. ¿Y por qué decidiste meterte en este mundo de la formación y unirte a nosotros como docente, Joel? Pues porque uno de los bloqueos que yo tenía cuando estaba dentro del mundo del asalariado, es que sentía que no tenía tiempo para más cosas. Porque al final la docencia es un tema que a mí me apasiona, me encanta formar, me encanta enseñar, me encanta dar clases. Y cuando uno tiene ya como su jornada laboral completa, es como, mira, sí, claro, voy a hacer más cosas ya luego después. No, gracias. Entonces ahora tengo la oportunidad de poder compaginar la docencia con la parte de freelance, de hacking
Y, y vamos, con este bootcamp pues es una oportunidad buenísima, porque los contenidos están muy bien, me da la flexibilidad que busco y me permite estar en la docencia, ¿no? Que es también un ámbito que me gusta. Genial. Pues a ver qué tal nos va ahora que, bueno, lo hemos anunciado hace poquito, ¿no? Pero incluso hemos incorporado esa certificación oficial de Stormfield, la CSNA, al final del itinerario, a ver qué tal nos va. Tú te vas a también a especializar y te vas a certificar, así que espero que sea provechoso y que luego puedas dar el soporte adecuado a los alumnos, que estoy seguro de que sí. Para cerrar esta sección, Joel, ¿qué recomendación darías a quien quiera iniciarse en ciberofensiva? Que parta de cero, tenga o no tenga algún Pues, background técnico. ujú, pues para mí una cosa que, que quizás es un poco obsesión, ¿no? Pero yo sigo, es una cosa en la que sigo. Y con la gente que conozco siempre les pregunto, ¿tú cómo tomas notas? O sea, aprende a tomar notas, aprende a tomar apuntes y que aprendan a ver cuál es su forma, su método de tomar constancia de su conocimiento, porque luego es muy importante luego poder acceder a ello a la hora de estudiar. Y dentro de esto, que son como elementos tan interconectados unos con otros, no es como que te valga tener notas planas, sino que tienen que estar interconectadas. Yo estoy un poco basado en sistemas de notas tipo Zettelkasten, tipo con tags, con etiquetas que están como interconectados, son como nubes de conocimiento y me está encantando. Y entonces practicar mucho, empezar, o sea, para mí el proceso autodidacta así como, vale, quiero aprender esto, empiezo a aprenderlo, no lo entiendo, ¿qué me falta? Esto, estudio esto. Eh, ¿Qué es esto? ¿Lo he entendido? Sí, vale. ¿Qué más piezas me faltaban que no entendía? Esta, vale. Ah, vale, pero me falta no sé qué. Pum, vale, pues me iba a esta. Como practicar, practicar, estudiar y tomar notas. Tomar notas como base para mí, que luego te va a ayudar muchísimo a la hora de elaborar informes. Cuando hagas, porque esto no nos olvidemos que en pentesting y en hacking es muy técnico, pero también se elaboran muchos informes. Que la parte mala también hay que contarla dentro del sector. Sí. Entonces, eso. Bueno, la parte mala o no mala, quiero decir, al Bueno, final no, lo mala. tienes que poner en valor y dar visibilidad a tu trabajo. Si solamente lo Ujú, haces, ujú. pero te lo quedas para ti, lógicamente nadie te va a pagar por ello, ¿no? Entonces, yo siempre digo que es tan importante hacerlo como luego contarlo Sí. de forma adecuada, porque verdaderamente lo único que va a percibir el cliente es el informe que reciba por tu parte. El resto, para él es una caja negra y no va a saber cómo de bien lo haces o de mal lo haces. Va a ver obviamente los hallazgos, pero Ujú. a mí, por ejemplo, un informe que esté mal redactado con tropecientas faltas de ortografía, mal alineados los textos y demás, me causa muy mala sensación a nivel profesional Sí. de descuido. Entonces puedo asumir que tu trabajo a nivel técnico lo has hecho igual de mal que ese informe. Con lo cual, un consejo que doy, tratar de cuidar ese tipo de detalles porque son importantes. Yo hay algo que me repatea siempre, por ejemplo, a lo mejor soy excesivamente puntilloso, pero es ver a veces tratamientos mezclados de tú y usted de un mismo documento. Eso es súper típico, es de alguien que no siquiera se lo ha revisado o lo ha hecho una lectura final. Entonces, bueno, cuidar los detalles no cuesta tanto y al final puede ser la diferencia entre dejar una buena impresión o una impresión más regulera. Desde luego, sí. Eh, sí, 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 no, o sea, yo al final me he acostumbrado tanto a hacer documentos bien formados, como con un formato coherente, que no vaya ujú, cambiando a lo largo del documento, que, que me ha pasado, ¿no? Al estar luego conectado con otra gente que no vienen del mundo de la consultoría y que no están acostumbrados a hacer informes, pues hacer documentos compartidos que sea como, pero ya. tío, estás Y luego usando colores también, distintos, fuentes sí, diferentes, correcto, sí, ¿qué está sí. pasando? Bueno, y también rompiendo una lanza a favor de este tipo de errores, también lo cierto es que a veces vamos como pollo sin cabeza, sin tiempo, lo que dices tú, trabajando 60 horas a la semana y también todos somos humanos, ¿no? Pero bueno, tratar de cuidarlo al Sí, sí, menos, sí. Ujú. sin más. Sí, que mala no era una palabra adecuada, ¿no? ¿No? Pero es como que la gente que venga solo por pensando que el pentesting es hacking y ya está, que sepa que también hay una parte de
de documentación fuerte e Ujú. importante, muy importante que va asociada. Y te puede tocar incluso tener que exponer los resultados delante del cliente, con lo cual esa parte Ujú. que tú comentabas de habilidades sociales también son importantes. Tiene que ser un todo. Sí. Venga, terminamos entonces con la parte un poco más técnica de la entrevista y vamos ahora con las preguntas rápidas, la parte que suelo yo comentar difícil de la entrevista, ¿no? Preguntas rápidas de respuesta un poco más telegráfica. ¿Ave nocturna o madrugadora? Eh, Nocturna, aunque intente ser madrugador. ¿Qué has desayunado hoy? Tostadas con hummus y huevo y una fruta. ¿Comida y bebida favorita? Cualquier cosa italiana. En concreto, la parmigiana di melanzane. Joba, estoy salivando ya. ¿Estación favorita del año? Otoño. ¿Un artista? Kandinsky. ¿Un libro? Siddhartha. ¿Tu peli o serie favorita? Watchmen. ¿Un deportista? No tengo. ¿Un famoso? No tengo. ¿Una marca? No tengo. El famoso siempre me hace dudar. Yo creo que cuando alguien dice famoso, automáticamente tu cerebro piensa en la televisión o algo así. Porque si no, no me explico. Un famoso puede ser artista también, pero hay muchas ocasiones los invitados dicen Bueno, famoso, claro. no, famoso no. Pero joder, famoso Van Gogh es famoso, quiero decir. Pero Sí, bueno, en sí, cualquier sí. caso, Es pequeño verdad. inciso tonto. ¿Una Es marca me has verdad. dicho, perdona? Nada, he pasado. No me caso con No es nadie. marquista. Bueno, Un... Quechua. Debe ser la marca que más uso. ¿Tus hobbies principales? El circo y la escalada. Ok. ¿Y un superpoder que te gustaría tener? Eh, que me gustaría tener la ubicuidad, estar en varios sitios a la vez. Ujú. Ok, también se suele dar bastante ese. El teletransporte y la ubicuidad. Mirando hacia el futuro, Joel, objetivos profesionales y personales que te marques, que se puedan conocer. Pues voy a hablar de los profesionales. Pues de los profesionales es conseguir. O sea, que el Ok, lenguaje dicta, transforma la realidad. Pues conseguir mantenerme a flote con esta apuesta de freelance, ujú, conseguir llevarla a cabo con, con los objetivos de clientes y proyectos que tengo marcados. ok. Y si pudieses volver al inicio de tu carrera, ¿cambiarías algo o te darías un consejo a ti mismo? Pues haría más cosas de Erasmus Plus. No de Erasmus, como de intercambio solo de la carrera, sino de Erasmus Plus, que tiene unos programas de intercambio para jóvenes, bueno, de formación para jóvenes, que son una maravilla y que no los he descubierto hasta hace poco, ahora que he tenido tiempo. Y, y eso ha sido una experiencia maravillosa. Pues Erasmus Plus a tope. Ok. Nada, reforzamos el mensaje de que la gente se Sí. mueva y que conozca el mundo. En concreto se Y llaman hay, Youth Exchange y Training Courses. Es ok, como se llaman estos programas. Pues si alguien quiere venga, mirarlo. perfecta. Pues que curiosen los oyentes. ¿Y hay alguien a quien te gustaría nominar para que pudiese participar en el podcast quizás aportar una visión complementaria a la tuya sobre cibertecnología o áreas afines? Pues aquí no lo he tenido muy claro. He pensado en un compañero eh, de S2 que empezó en la parte de defensiva y acabó en la parte defensiva, que, bueno, que es una persona muy despierta, da charlas y, bueno, da talleres de hacking de Android y creo que Ujú. podría ser una persona eh, que podría estar muy bien en este podcast. Vale, Daniel, venga, estupendo. Pues luego me das el contacto y vemos si le apetece venir de invitado. ¿Y dónde podrían encontrar los oyentes más información sobre ti? pues más información, no mucha más. Me dices nudo entero. Yo creo que, pero vamos, en LinkedIn y en la web es por donde podrían eh, obtener más información. La web
le vendrá bien una actualización en algún momento para poner ahí también el CVE accesible, pero ¿Has dicho el esos dos. CVE? Sí, sí, sí. Y si encontré un CVE y tengo ahí un paper, un análisis de cómo fue el proceso. Pero vamos, Ah, vale, vale, vale. la Pensaba que accesibilidad era es ya de baja. formación profesional, que te referías al currículum y habías dicho No, no, el CVE y currículum. dije, vale, No, el vale, ok, CVE, ok, de ok, Common Vulnerability, sí. ok. Bien, perfecto. ¿Y hay alguna última reflexión que quieras dejar a los oyentes, Joel, antes de que terminemos? Sí, pues que no nos olvidemos también de disfrutar de la vida, que al final, con tanto curro, yo creo que esto se nos olvida que, que estamos aquí para muchas más cosas que solo trabajar, ¿no? Hay una imagen que me gusta mucho que dice, es una puesta de sol y, y dice, alguien en algún momento de su vida vio esto y pensó, tengo que crear Deloitte. Y vamos, me pareció eh, muy representativo del mundo en el que vivimos a veces. Ya, totalmente. Bueno, yo creo que con esta última reflexión cerramos el círculo, ¿no? De lo que comentábamos al principio de la entrevista, de que no es más rico el que más tiene, sino el que más tiempo libre tiene, quizás. Ujú, Eh, muy de acuerdo. el trabajo no deja de ser un medio, ¿no? Para un fin que es vivir de la mejor forma posible, con los tuyos, con tus amistades y que no todo es trabajar, que hay que tener pues tu salud, tu ejercicio, tu descanso, tu comer bien, tu relacionarte adecuadamente con tus allegados y con tus amistades y disfrutar, como tú dices, ¿no? Un poco carpe diem, que no se sabe, y tal y como está el mundo de revuelto, pues todavía con más motivo. Claro. Así que nada, pues Joel, yo creo que aquí terminamos, así que muchísimas gracias por venir al podcast. Ha sido una charla muy agradable, creo que nos has dado información súper interesante para gente que pueda estar pues, en diferentes etapas, ¿no? De su carrera profesional, empezando, quizás decidiendo por dónde tirar o un poco con dudas de una rama u otra o por dónde empezar a indagar. Así que, bueno, en cualquier caso también tienen tu contacto por si quisieran preguntarte alguna cosilla, pero agradecido por tu visita. Nada, muchas gracias a ti por haberme invitado al programa, por el bootcamp de ciberseguridad y por ser parte del profesorado. Y nada, cerrar con, bueno, que si alguien quiere contactarme o cualquier cosa, si quiere mm, hablar de cualquier cosa, soy muy abierto y me encanta recibir mensajes, sobre todo por Bizum, pero por LinkedIn es una muy buena plataforma. Así que nada, Genial. muchas gracias. Y antes de cerrar, recuerda que si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, puedes visitar escuelatecnologicadaferra.com/masterclass. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de 1 hora y media, donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación y mucho más. Y como los freelance no podemos desperdiciar ninguna ocasión para vendernos, me gustaría comentarte además que si necesitas un consultor para realizar campañas de formación y concienciación en tu organización en materia de ciber, definir un programa de seguridad de la información, conducir alguna auditoría normativa o hacer desarrollo de producto o I+D, puedes contactarme en oscar.iglesias@daferrasecure.com o visitar la web con el mismo nombre de dominio. Esto ha sido todo por hoy. Te doy las gracias por escucharme. Si deseas suscribirte y valorar positivamente el programa en tu plataforma habitual, ya sea iVoox, Spotify, Apple Podcasts o YouTube, ayudarás a la difusión del podcast y a que otros como tú puedan disfrutar con estos contenidos. Pero valoro más que lo compartas con conocidos, familiares o amigos, a quienes creas que estos contenidos o recursos que ofrezco puedan aportarles. Y si puedo ayudarte en algo a nivel personal o profesional, o quieres hacer cualquier pregunta, comentario o sugerencia, sabes dónde encontrarme. Ten cuidado ahí fuera. But is there son, what's going on?